Muchas gracias, Carla, por esta introducción. Carla me conoce desde que estamos en la universidad y por eso sabe que si un tema es así, mi tema favorito en la vida es el Art Deco. Y por eso yo le proponía hablar de esto, no solo porque es un tema que me encanta y que me he dedicado mucho a investigar, sino también porque pienso que a veces cuando hablamos de la arquitectura moderna en México, pensamos siempre en lo que sucedió en la segunda mitad del siglo, ¿no? Pensamos en nombres como Pedro Ramírez Vázquez, como Luis Barragán, pero se nos olvida que hubo un antecedente de esto, y quizá el antecedente más significativo es precisamente el Art Deco. Es el momento en el que llega esa primera modernidad, como hoy la entendemos, al país, y no solo a la Ciudad de México. Es una corriente que tuvo una muy buena recepción y un enorme arraigo en muchísimas partes del país. Hay ciudades donde ni siquiera se lo imaginarían. Por ejemplo, no sé si sepan que Torreón, Coahuila, es de las ciudades que más Art Deco tiene en el país. O sea, realmente es un estilo, es una corriente arquitectónica que abarcó todo el territorio mexicano, porque también llegó en un momento muy interesante en el contexto histórico, que también es parte de lo que les quiero comentar, que tiene que ver con el nacionalismo revolucionario, y por eso a esta charla le puse la nacionalización de la modernidad, ¿no? Con el Art Deco lo que vamos a ver es cómo se tropicaliza una corriente arquitectónica extranjera que surge en Europa, que se consolida en Estados Unidos y llega a México, donde la hacemos totalmente propia y le ponemos nuestro sello en el marco de un momento muy interesante para México, donde todos los esfuerzos artísticos y culturales se están volcando hacia la construcción de una identidad nacional, ¿no? Antes de entrar a eso, les quería dar un poco de contexto, porque a los historiadores nos encanta el contexto, pero bueno, también creo que eso es muy importante, porque a veces creo que cuando hablamos de arquitectura nos clavamos mucho en las formas, ¿no? Pero para mí la arquitectura es quizá la forma de arte que más responde a su contexto social y también a su contexto político, y por eso es muy importante entenderlo en ese contexto y no en un vacío, ¿no? ¿De dónde viene el nombre Art Deco? Ese es el primer tema que quería comentarles. Viene de una exposición universal. No sé si sepan qué eran las exposiciones universales, pero esto es algo que se llevó a cabo en todo el mundo desde 1851 hasta alrededor de los años 30, 40. Quizá un ejemplo actual sería un poco como la Bienal de Venecia, ¿no? Pero en realidad estas exposiciones universales no solo eran de arte, solían ser de arte e industria, ¿no? Y entonces lo mismo se presentaron cosas como la lata, la invención de la lata para sopa, para refresco, se presentó por primera vez en una exposición universal. Se presentó la escalera eléctrica y el elevador en una de estas exposiciones universales del siglo XIX, como también se presentaban pues los mejores artistas y las mejores obras artísticas, ¿no? Es decir, los países enviaban pabellones donde mostraban sus mejores inventos y sus mejores artistas. En el caso de esta exposición es muy interesante porque esta sí se centró solo en arte, y particularmente en artes decorativas e industriales. Entonces todo lo que hoy entendemos como diseño es lo que se presentó en esta exposición de 1925, y de ahí surge el nombre, Exposición de Artes Decorativas, entonces Art Deco. Ahora, es muy importante entender que este no es el nombre que se le daba al Art Deco en su época. Este es un nombre que se le dio en los años 60, cuando se vuelve a hacer en 1966 una exposición de este tipo, y entonces deciden empezar a estudiar ya con un mayor rigor lo que sucedió en 1925 como un antecedente directo, ¿no? Y es ahí donde se dice, lo que ahí pasó, lo que ahí se presentó es Art Deco. En su época simplemente se le conocía, como les puse aquí abajo, Art Moderne, en francés, ¿no? Arte moderno, y ese era el nombre que se le daba. Ahora, esta exposición es súper interesante porque estos son algunos de los pabellones que se presentaron. Ya aquí empezamos a ver las bases de lo que posteriormente se va a conocer como Art Deco, o lo que ahora identificamos como Art Deco, y ahorita me meto un poquito más en las características y cómo identificarlo, pero estoy segura que todos ustedes han visto algún edificio Art Deco en su vida, o algún mueble, o algún cuadro, porque hay que decir que también es una corriente que abarcó a todas las artes, no solo a la arquitectura. Pero bueno, aquí ya vemos algunos de estos pabellones, algunas de estas características. Lo que es súper interesante es que había un cierto criterio para participar. Y eso es interesante porque también nos habla de este primer momento en el que cobramos una conciencia
digamos, universal alrededor del mundo, aquí particularmente en Europa, de lo que es lo moderno, ¿sí? Porque uno no podía participar con cualquier cosa, que es lo que sucedía normalmente con estas exposiciones universales. Por ejemplo, en el caso de algunas de las más famosas, París, 1899, por ejemplo, México mandó a José María Velasco, por ejemplo, como su pintor más destacado, mientras que otros países estaban mandando ya cosas como impresionistas, ¿no? Entonces, ahí sí cada país decidía como que qué es lo que quería mostrar como lo más destacado de su obra artística, y en este caso sí había lineamientos muy claros. Uno de sus lineamientos es que todo tenía que ser moderno, en el sentido de que no se podía presentar nada que tuviera alguna referencia histórica. Que esto era algo que a finales del siglo XIX, bueno, toda la segunda mitad del siglo XIX era súper común, ¿no? Lo que se llaman los neos o los historicismos. El neoclásico, ¿sí? Si piensan en algunos edificios muy famosos alrededor del mundo neoclásicos, piensan en el Capitolio de Estados Unidos, ¿no? Parece algo construido en la antigua Grecia, pero está en Estados Unidos, construido en el siglo XIX, ¿no? O algunos otros estilos como el neogótico. Si han ido a la colonia Roma, seguramente han visto la iglesia de la Sagrada Familia, eso es neogótico, ¿no? Entonces, esto estaba muy fuerte en esa época, era algo que estaba muy en boga, todavía en los años 20. ¿Por qué? Porque también correspondía a un contexto político, histórico muy particular, que era la consolidación del Estado-Nación, ¿sí? Entonces, a lo largo del siglo XIX, los países, particularmente las potencias europeas, potencias coloniales, también, muy importante decirlo, estaban en la consolidación de su fuerza y su identidad como Estado. Entonces, ¿qué hacían? Regresaban a referentes históricos que para ellos demostraba de dónde provenía el origen y la fortaleza de su cultura. Entonces, para los británicos, para los alemanes, para los franceses, esa es la Europa medieval, ¿no? En la Edad Media encuentran ese fundamento, ese origen del Estado-Nación moderno. Y entonces, ¿qué hacen? Neogótico, ¿no? Entonces, bueno, ese era un proceso que estaba todavía muy en boga, todavía a finales del siglo XIX, y entonces muchos países seguían construyendo con ese tipo de estilos. Y aquí dijeron, todos los pabellones tienen que ser completamente modernos, no puede haber ninguna referencia histórica. Por casos como esos, o sea, como por ese criterio, algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, no participó, porque Estados Unidos seguía construyendo en un estilo muy neoclásico, y entonces a ellos se les vetó de la participación, ¿no? Esto es muy interesante porque también vemos que el Art Deco no es un movimiento que surge de la nada. Hay quienes lo ven como un movimiento más de ruptura. Yo soy de otra idea, que más bien es una continuidad de algo que ya venía sucediendo desde la década de 1890, y ahorita se los voy a mostrar, esto solo para que vean algunos ejemplos, ¿no? De qué se entendía por modernidad ya desde 1925, ¿no? Total ausencia de referentes históricos. ¿Y cuál es ese antecedente? Lo que conocemos como Art Nouveau, que es la palabra que se utilizó en los países de habla francesa. Esto es Bélgica, por cierto. Muchos pensarán que Francia es el centro del Art Nouveau. En realidad es Bélgica, Bruselas particularmente. Esto es Victor Horta. Jugendstil, como se conocía en los países del norte de Europa, la palabra es alemana, estilo joven, y la secesión vienesa, que es particular a Austria, nada más. Pero todos tienen más o menos las mismas líneas estéticas, ¿no? El mismo pensamiento, que en gran medida tiene que ver con la ruptura con los referentes históricos en la arquitectura y las artes decorativas. Por eso recurren a elementos vegetales y naturales. Si se fijan aquí, lo que hace Victor Horta, que es muy característico del Art Nouveau francés, son estas formas ondulantes que parecen tallos de plantas, ¿no? Pero también podrían ser serpientes, por ejemplo. Algunos casos de Art Nouveau en la Ciudad de México son las ventanas del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Hay varios en la colonia Roma, el edificio Prunes, que está en la calle de Chihuahua, ¿no? Entonces, bueno, eso es nada más para que se ubiquen un poquito. Y entonces, ¿qué hacía el Jugendstil del lado izquierdo, secesión vienesa del lado derecho? Es tomar estos elementos vegetales que están totalmente desprovistos de un referente histórico inmediato, es decir, esto no se ve griego, no se ve medieval, no parece nada hecho en una época previa a ese momento.
¿Por qué sucede esto en 1890? Porque hay avances tecnológicos muy importantes, sobre todo avances en materiales como el acero, empieza a surgir el concreto, y entonces muchos de estos arquitectos, diseñadores dicen, ¿por qué vamos a seguir haciendo formas del pasado si estamos utilizando materiales nuevos, materiales completamente modernos? Entonces tenemos que hacer un estilo que concuerde con los materiales que estamos utilizando. También en esa década hay muchos otros avances tecnológicos importantes. Desde 1880, por ejemplo, va a surgir el rascacielos, que ahorita hablamos un poquito más de eso. ¿Por qué? Porque se mejora la tecnología en el acero, ¿no? La energía eléctrica, ¿no? Es cuando se empiezan a iluminar muchas de las ciudades de Europa, incluida también, por ejemplo, la Ciudad de México, se ilumina en esas épocas, finales del siglo XIX por primera vez. Entonces, de pronto todo es nuevo, todo es muy innovador, y entonces eso empieza a plantear la pregunta de cómo vamos a hacer un arte y una arquitectura que refleje ese momento que se está viviendo. Además, sabía que el cambio de siglo se venía, ¿no? Si estamos hablando de 1890, dicen, a ver, ya va a cambiar el siglo, ya viene el año 1900, entonces, ¿por qué seguimos construyendo cosas que parecen de siglos atrás, ¿no? Tenemos que responder a nuestra modernidad. Y entonces, bueno, todo esto va derivando en el Art Deco, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver es una geometría, particularmente, es decir, estas formas naturales, vegetales, que ya había en el Art Nouveau, no desaparecen por completo, pero se depuran, se vuelven de líneas más simples, pero no desaparece todavía la ornamentación. No es una modernidad como justo la que conocemos más, la de la segunda mitad del siglo XX, el racionalismo, que es un poco como el primer antecedente de lo que vemos aquí, ¿no? El famoso muro de cristal, ¿no? De pura ventana, líneas completamente sencillas. Aquí todavía hay detalles y guiños a la ornamentación, pero en una manera completamente simplificada, geométrica, de una sencillez total, ¿no? Aquí reaparecen los historicismos, curiosamente, en 1925, ese es un criterio para hablar de este nuevo estilo, pero vamos a ver cómo en el proceso en el que se va desarrollando este estilo, en ese periodo entre guerras, como nos decía Carla, entre la década de los 20 y la década de los 40, el tema del historicismo se va a empezar a volver cada vez más importante, y eso corresponde a los procesos políticos de esas dos décadas tan interesantes. La plasticidad es súper importante, o sea, los edificios son muy decorados, tienen relieves, tienen volúmenes, ¿sí? Hay muchos elementos decorativos, muchos juegos para que el ojo se esté fijando en todos estos detalles. Eso es muy importante dentro del Art Deco. La iluminación, los juegos de luz también son un elemento muy importante que tenían también muy consciente los arquitectos de la época, precisamente por la energía eléctrica, ¿sí? Piensen digo, ahorita es algo que tomamos mucho por sentado, ¿no? Pero piensen lo que significó para los arquitectos de pronto decir, es que vamos a construir algo que se va a iluminar por primera vez, ¿no? Y que nosotros podemos decidir qué iluminamos y qué no, porque antes tenías la luz natural sobre la cual no tienes ningún control, pero de pronto aquí tú puedes decidir dónde pones un foco, y eso va a modificar muchísimo la manera en la que se entiende no solo el espacio exterior, sino sobre todo los interiores. Además, dentro de este contexto que les decía, a pesar de que la energía eléctrica llega a finales del siglo XIX, lo que vamos a ver para la década de los 20 es que se va a mejorar la tecnología para darle mucha más potencia. Y esto va a generar de verdad una cosa que es súper bonita, porque incluso vamos a encontrar muchos edificios con rayos, como relámpagos, seguramente los han visto, como detallitos de relámpago en las escaleras, en las luminarias, ¿no? Y tiene que ver como con esta locura, este hype, como dirán ahora los chavos, por la energía eléctrica, ¿no? Los contrastes van a ser no solo de volúmenes, como les puse aquí abajo, sino también de luz y de color. Piensen en el interior del Palacio de Bellas Artes, cómo tiene esta combinación del mármol negro con el mármol rojo, ¿no? Se trata mucho de generar estos contrastes visuales. Y la armonía en la decoración. Nada de lo que hay en estos espacios se sale del estilo Art Deco, ¿sí? Ya sea la chapa de la puerta, el barandal de la escalera, la luminaria, el mueble, todo tiene este sentido armónico con la arquitectura del edificio. Y esta es otra cosa que el Art Deco hereda del Art Nouveau.
particularmente la secesión vienesa. La secesión vienesa va a ser el primer movimiento arquitectónico que pone sobre la mesa un concepto que se va a volver central a la arquitectura moderna de las primeras décadas del siglo XX, que es la obra de arte total. La obra de arte total, en alemán Gesamtkunstwerk, es un término que viene de la ópera, es un término que acuña Richard Wagner. Wagner propone que la ópera es la obra de arte total, es decir, es la única obra de arte que conjuga a todas las demás artes en un mismo espectáculo, ¿no? Porque hay música, hay diseño de... Ay, perdón, se fue la presentación. Ya. Hay música, hay vestuario, hay escenografía, es decir, hay arquitectura, hay diseño, hay pintura también, las escenografías eran pintadas, ¿no? Y entonces la secesión vienesa, que está muy interesada también en la música, dice no, la verdadera obra de arte total es la arquitectura, porque incluso la ópera sucede dentro de un espacio. Entonces la arquitectura es ese gran paraguas dentro del cual conviven y coexisten todas las artes. Y a partir de ese momento se va a volver en un concepto central para la arquitectura y va a ser retomado con mayor fuerza a partir de 1919 con la creación de la Escuela de la Bauhaus. Ellos van a retomar este concepto de la obra de arte total en la arquitectura que ya había propuesto la secesión vienesa. Entonces, desde entonces, esa idea de que el todo tiene que ser armonioso, incluso hasta piensen que diseñaban hasta vestidos, hasta ropa, para que incluso la gente que entrara a estos espacios combinara con ellos, ¿no? O sea, de verdad era una locura esta idea de armonía total. Y estos son algunos ejemplos de Art Deco, que son de todo el mundo, no son mexicanos, pero bueno, les quería mostrar estas imágenes que para mí son como muy representativas para reconocer este estilo y entenderlo. Fíjense, en la imagen del lado izquierdo vemos unos mosaicos. Eso es lo que les decía, que el historicismo, estas ideas de los estilos neos, de volver al pasado, comienza a aparecer poco a poco, ¿no? En esta idea de ornamentación, de pronto aquí salen estos mosaicos que podrían ser quizá como un poco árabes, quizá un poco bizantinos, ¿no? A veces no termina de quedar muy clara la referencia, pero de alguna manera está ahí. Luego fíjense en este interior, que es el interior de una tienda, la iluminación, lo que les decía de la luz eléctrica, cómo se vuelve un elemento para la arquitectura. No solo se trata de iluminar un espacio para que la gente pueda ver en la oscuridad, sino que se vuelve un elemento decorativo y un elemento que está integrado plenamente al espacio. Y también fíjense en la geometría de las formas, ¿no? Y lo mismo del lado derecho, esta es una herrería donde nuevamente vemos cómo no es que desaparezca totalmente la ornamentación, sí podríamos medio pensar que hay un elemento vegetal ahí, como una flor, no nos termina a veces como de quedar tan claro, está casi totalmente abstraído, pero todavía hay ornamentación, no se ha perdido todo. Ahora hablemos un poquito del contexto en el que surge todo esto, y para eso tenemos que hablar de dos acontecimientos importantísimos: la Primera Guerra Mundial y la epidemia de influenza española. Por cierto, una epidemia de la que se estuvo hablando mucho ahora con el COVID, ¿no? Había muchas similitudes muy interesantes, y ahorita entro a cómo esto impactó la arquitectura. Pero el contexto de la Primera Guerra Mundial es súper importante, porque con la Primera Guerra Mundial realmente digamos que se termina por desmoronar el mundo del siglo XIX y entramos plenamente al siglo XX. Y el caso de México es similar en ese sentido. Podríamos decir que el siglo XX en México inicia en 1910 con la Revolución, ¿no? Las guerras se pueden convertir en estos como cismas que van a generar cambios muy importantes a nivel social y político, más allá de lo que implica el trauma de la guerra, que también en el caso de la Primera Guerra Mundial va a ser muy importante, ¿no? La violencia, la destrucción que implicó la Primera Guerra Mundial era una escala que nunca antes había vivido, ¿no? Pero lo que termina generando la Primera Guerra Mundial es un cambio de pensamiento donde, por un lado, se culpa a estos estados-nación del siglo XIX por esto. Hay una idea de que esta expansión imperialista, colonialista que hubo en esa época generó la guerra, ¿no? Estas rivalidades entre potencias. Entonces va a empezar a haber un cuestionamiento a ese sistema político. Por otro lado también se caen esos valores del siglo XIX, ¿no? Que el siglo XIX era un siglo
pues, un poco moralino, ¿no? En los mensajes que se mandaba a la gente, un poco mocho de pronto, ¿no? Y todo eso también se empieza a desmoronar. Y por otro lado, el tema de la destrucción también es bien importante, y a veces creo que tampoco tomamos conciencia de esto. En gran parte, uno de los motivos que permite esta ruptura con los estilos del siglo XIX en la arquitectura y en el arte es que hay que reconstruir, ¿no? Y esto también es cierto en la Segunda Guerra Mundial. Hay una razón por la que vemos un auge en la arquitectura moderna en los años 50 y 60, es que hay que reconstruir, ¿no? O sea, a veces las guerras se convierten un poco, irónicamente, como en esta área de oportunidad, ¿no? Donde si las ciudades están devastadas, entonces tenemos este lienzo en blanco en el cual podemos hacer cosas nuevas que nunca antes se habían hecho. Y en estos temas también entra la influencia española. ¿Por qué? Porque la epidemia inicia en 1918. Se acababa de terminar la guerra y comienza la epidemia. Y fue muy triste porque muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, que habían sobrevivido a la guerra terminan muriendo en su casa de gripa. O sea, imagínense ese trauma, ¿no? Entonces nuevamente genera pues estos cambios sociales, esta toma de conciencia también de muchas cosas, y entre ellas surge un concepto para la arquitectura que hoy nos parece algo muy actual, que es la luz y la ventilación. La idea de tener espacios abiertos, bien iluminados y bien ventilados es gracias a la influencia española. Lo mismo que nos decían ahorita con el COVID, tienen que estar en espacios bien ventilados, pues para los historiadores no era noticia porque esa era la recomendación que hacían con la influencia española. Se dieron cuenta que el virus, que probablemente por cierto era H1N1, se dieron cuenta que ese virus proliferaba más en zonas donde había mucho hacinamiento y en espacios muy cerrados. Y piensen como en una casa, como casa de abuelita, ¿no? Como estas casas viejitas. Eran cuartos como cerrados, o sea, piensen como antes la sala era un cuarto con puerta, ¿no? Entonces entrabas a la sala y cerrabas la puerta, y el comedor era otro cuarto también con una puerta, ¿no? Y había cortinas, hasta a veces había dos capas de cortinas, ¿no? Una cortina así como más translúcida y luego otra más pesada encima. Entonces, claro que no circulaba el aire, claro que se hacía ahí un caldo de cultivo para cualquier tipo de gérmenes y bacterias. Y entonces comienza a haber esta idea de que, oigan, y si tiramos muros para dejar estos espacios abiertos, y si quitamos las cortinas y dejamos la ventana pelona, ¿no? Para que entre luz. Había esta idea también de que la luz mataba el virus, ¿no? Y uno de los personajes que empieza a teorizar mucho sobre esto es, por cierto, Le Corbusier. La arquitectura de Le Corbusier en gran medida tiene que ver con la influencia española. Él se encierra, es de las pocas personas que se confinan, porque había esta idea del confinamiento, pero muchos pensaban que era charlatanería, pero él se lo toma muy en serio, y él se queda confinado. Y empieza a reflexionar mucho sobre el espacio en el que está viviendo, a partir de ese confinamiento. Y escuchando estas cosas de la ventilación, de la luz, él comienza a teorizar mucho sobre la arquitectura a partir de esa experiencia. Él no se enferma, se salva, pero se salva por el confinamiento, ¿no? Y entonces, bueno, es muy interesante cómo también estos episodios históricos de salud también van a impactar mucho en la arquitectura, ¿no? Entonces, a partir de esos dos acontecimientos, como vemos, comienza a haber también un cambio en la manera en la que se concibe la arquitectura. Luego están los movimientos de vanguardia en el arte, ¿no? ¿Por qué es esto importante para la arquitectura? La arquitectura siempre va a estar muy cerca de las artes visuales y las artes plásticas, ¿no? Y en este caso, bueno, les puse aquí un ejemplo de Picasso, ¿no? Famosísimo, el cubismo, pero porque nos ayuda a ejemplificar un poco cuál fue el cambio también de pensamiento que trajo consigo las vanguardias en cuanto a la manera de concebir la forma, ¿no? Y esto también impacta en la arquitectura. De hecho, Le Corbusier, a propósito de que lo estaba mencionando, también era pintor, ¿no? Entonces va a haber siempre estos cruces. Y lo que comienzan a explorar en las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, particularmente movimientos como el cubismo, el expresionismo, es romper la forma como se conocía antes o como se entendía, ¿no? Entonces, esta idea de romper la forma, de romper la composición tradicional, va a tener también oleadas de impacto en la arquitectura, ¿no? Si en la pintura
se está planteando que hay otras formas de construir la realidad en un lienzo, entonces ¿por qué no también preguntarnos hay otras formas de construir la realidad en el espacio público también, ¿no? A través de la arquitectura? Y la invención del rascacielos. Este es el primer rascacielos en la historia, construido en 1884, el Home Life Building de una aseguradora, es del arquitecto Le Baron Jenny. Y bueno, ya no existe, lo tiraron, no sé por qué a alguien se le ocurrió en los años 30 demolerlo, pero es el primer rascacielos de la historia. Y esto va a ser algo de gran importancia para la arquitectura y sobre todo para el Art Deco, porque el rascacielos va a suponer una nueva tipología nunca antes explorada, que va a abrir muchos caminos creativos que eran impensables antes de su creación. Y esto también tiene que ver, como les digo, con la tecnología. ¿Por qué se puede construir el primer rascacielos en 1884? Porque tienen ya el material para hacer lo que es el acero. El concepto, digamos, detrás de ingeniería, digamos, detrás del primer rascacielos no es nuevo. Es básicamente el mismo que la Torre Eiffel. Si vieron, por cierto, ayer la ceremonia de inauguración de los Olímpicos, la tendrán muy en la mente. La estructura que tiene la Torre Eiffel no se iba a ver así, o sea, hay que pensar que iba a estar recubierta, ¿no? Estas estructuras de hierro se proponen por primera vez en 1851, lo hace un ingeniero inglés llamado Joseph Paxton en una exposición universal. En la primera exposición universal hace un edificio que se llama el Palacio de Cristal, hecho de esta estructura, en ese momento de hierro. Y pues bueno, esto va a transformar completamente la arquitectura. Incluso tenemos edificios en México hechos con este método, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución. Si ustedes buscan fotos de su construcción van a ver que tienen esta estructura de hierro, se conoce como el alma de hierro, y después es recubierto por piedra, puede ser cantera, puede ser mármol, ¿no? Y posteriormente ya con concreto, que va a ser la gran innovación también que va a permitir este tipo de construcciones. Entonces, bueno, el rascacielos se inventa en Chicago, y eso también es muy interesante porque Chicago a finales del siglo XIX, principios del XX, se va a convertir como en la capital de la arquitectura, ¿sí? Y el rascacielos después es perfeccionado, por decirlo de alguna manera, por Louis Sullivan. Entonces estos dos arquitectos, Le Baron Jenny y Sullivan, van a ser los grandes precursores. Y esto es bien interesante porque de inmediato va a convertir a Estados Unidos en un nuevo polo para la arquitectura que antes no era, ¿no? Antes el referente era siempre Europa. Y les quiero mostrar, pues, esto en qué derivó ya en el Art Deco, ¿no? Tenemos del lado izquierdo el edificio, el Empire State Building. En medio es el ayuntamiento de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, y del lado derecho el Rockefeller Center, ¿no? Obviamente tienen muchos más pisos. El edificio que les enseñé al principio, el Home Insurance, tenía 9 pisos y ya era un rascacielos. Entonces, bueno, obviamente de la década de 1880 a los años 20 vamos a ver que va a haber un desarrollo también muy importante. Y aquí, hablando de Estados Unidos, del origen del rascacielos, hay que mencionar también algo muy importante que tiene que ver con el concepto de modernidad en esa época, que es el automóvil. No olvidemos que también la producción de los automóviles se perfecciona en Estados Unidos con la producción en línea de Ford. Y el automóvil se va a volver también un referente. De hecho, todas las máquinas de este tipo, el barco, el automóvil, el tren, el avión, Le Corbusier decía que el objeto más hermoso jamás creado por el hombre fue el avión, ¿no? Entonces van a estar muy obsesionados los arquitectos de esa época por la máquina, ¿no? Pues no hay que olvidar que estos transportes estaban hechos con acero. Entonces justo ahí vemos como el acero, los avances en la producción de acero van a ser fundamentales, no solo para la arquitectura, sino para el entorno urbano en general, ¿no? No se pueden imaginar estos edificios sin un coche atravesando por ahí. Estos edificios también nos muestran algo que es muy importante para hablar del Art Deco, que es la forma escalonada. Y esto tiene que ver directamente con la historia del rascacielos. ¿Qué sucedió después de que se inventa el rascacielos? Bueno, empiezan a probar con la altura, hagámoslo cada vez más altos, ¿no? Louis Sullivan, que les dije que fue el que perfeccionó el rascacielos, buscó soluciones interesantes a esto. Él hacía, por ejemplo, líneas muy verticales, o sea, concentraba las ventanas en líneas muy verticales,
que resaltaban la verticalidad del edificio sin necesariamente ponerle más pisos, o sea, generaba una ilusión óptica de mayor altura sin quizá ponerle más pisos, ¿no? Pero en algún punto ya enloquecieron y dijeron queremos hacer cosas enormes, 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 y pues el resultado es este, que comienza a haber mucho miedo de lo que va a implicar para la experiencia, sobre todo a nivel de calle, el tener edificios tan altos. Y la mayor preocupación era el sol y la ventilación, el aire. Si venimos de una epidemia donde te dijeron que para matar al virus necesitas sol y ventilación, entonces lo último que quiere la gente es regresar a ciudades oscuras, donde en los departamentos donde habitan o las casas donde habitan no entra el sol y no hay una buena ventilación, ¿no? Entonces se impone una ley en Nueva York que obliga a los arquitectos y constructores de edificios a hacer en la parte superior de los edificios una forma escalonada o como se llamaba setback es como que se echa para atrás, ¿no? Por eso la mayoría de los rascacielos vamos a ver que hacia el final se van haciendo como más flaquitos y más flaquitos, se van haciendo como formas piramidales, ¿no? Bueno, esto era porque tenían la idea de que si la punta, los últimos pisos, comenzaban a perder amplitud, esto iba a permitir que entre los edificios, aunque construyeras muchos, uno tras otro, como ven el del lado derecho en el Rockefeller Center, ¿no? Acá, aunque tengas muchos muy pegados, por esos triángulos que se hacen entre los edificios se va a filtrar la luz y se va a filtrar el aire, ¿no? Entonces, al volver esto ley, ponen también a los arquitectos en un problema, porque entonces empieza a haber la preocupación de cómo vamos a construir si todos tenemos que construir igual, o sea, cómo vamos a construir cosas interesantes con nuestro propio estilo, ¿no? Si todos tenemos que construir con esta forma escalonada o esta forma triangular. ¿Y a dónde creen que voltean a ver como referente para pensar posibles soluciones a este problema? Pues a la arquitectura del México prehispánico. Y se empiezan a escribir tratados y ensayos de un montón de arquitectos gringos sobre cómo los que entendieron cómo construir hacia el cielo fueron las culturas prehispánicas. Y entonces es maravilloso porque te encuentras libros y artículos en revistas de arquitectura gringos donde ponen Palenque y ponen Chichén y ponen ejemplos así de fotos de los sitios arqueológicos que además están en un proceso de exploración en ese momento, ¿no? Entonces hay de pronto mucha producción también sobre lo que se está encontrando en esos lugares. Entonces no es fortuito, digamos, que de pronto, fíjense por ejemplo el de en medio, el de Buffalo, pues casi parece una pirámide, ¿no? O sea, digo, le quitamos un poquito la parte de arriba y ¿no? Si lo trazas a sus líneas más sencillas, bien podría ser un basamento piramidal prehispánico, ¿no? Y en ese momento también, y es un poco a lo que vamos a ir llegando, ya que hablamos más de México, es bien interesante cómo en Estados Unidos voltean a ver a México no solo como referente para la arquitectura, sino para la cultura americana en general, ¿no? En ese momento empiezan también a comisionarle murales a Diego Rivera, ¿no? Ya en los años 30, por ejemplo, en el 32, él estaba haciendo un mural para el Rockefeller Center, que es lo que estamos viendo aquí del lado derecho, como uno de los grandes ejemplos de un rascacielos Art Deco. Orozco estuvo en San Francisco, estuvo en Nueva York también, Siqueiros también estuvo en Nueva York. O sea, en los años 30 sobre todo, vamos a ver que va a haber un gran interés por México, por la cultura mexicana, y hay esta idea en todo el continente realmente, de que en México, en esta búsqueda de identidad nacional, que más o menos les comenté al principio, estaban entendiendo lo que significaba ser americano, no solo mexicano, que es esta idea de la raza cósmica, la combinación de todas las razas del mundo, ¿no? Lo indígena con lo europeo, con las migraciones de afrodescendientes, con la esclavización, ¿no? O sea, que aquí estaban entendiendo eso que ahora los gringos hablan mucho, que es este melting pot, ¿no? Como esta olla, la que se mezcla todo. Bueno, pues los primeros que lo ponen en el discurso son los mexicanos, y los estadounidenses toman nota, les interesa mucho lo que está pasando culturalmente en México, ¿no? Entonces, bueno, dándoles ese contexto, ¿qué es lo que empieza a suceder en México? En México el Art Deco nos llega por influencia europea, también por esta influencia gringa, muy pronto.
nos llega en 1926, es la fecha del primer edificio propiamente Art Deco en México, que es el edificio del Sindicato de Ferrocarrileros, que está, esto es el Frontón México, está a una cuadra al ladito, ¿sí? Pero bueno, les puse el frontón porque es uno de los grandes íconos del Art Deco mexicano, ¿no? Y nos llega en este momento que es fascinante, porque es el momento en el que se está construyendo un nuevo proyecto de nación y de nación moderna, ¿no? Esto a raíz de la Revolución. No les voy a contar toda la historia de la Revolución, pero algunos puntos importantes es que si bien inicia en 1910, termina propiamente en 1917 con la promulgación de la Constitución, ¿no? Pero va a haber un periodo de mucha inestabilidad, ¿no? Básicamente todos los caudillos revolucionarios se matan entre ellos. Entonces, pues matan a Carranza y entonces Obregón llega a la presidencia, luego matan a Obregón en el 28, entonces bueno, es un rollo, ¿no? Pero es muy interesante que llegue justo a hablar de con el contexto de los años 20, porque ahí es cuando se consolida el proyecto revolucionario, particularmente en la presidencia de Álvaro Obregón, que inicia en 1921, un poco menos en la presidencia de Calles, que es del 24 al 28, pero con Calles vamos a empezar a voltear a ver mucho Estados Unidos, por cierto, porque él tiene un interés por Estados Unidos, entonces va a haber muchos vínculos, o inician estos vínculos que les estaba diciendo, donde los gringos vienen a comprar arte acá y los mexicanos empiezan a irse para allá, ¿no? Eso va a ser mucho en la presidencia o va a iniciar en la presidencia de Calles, pero sobre todo en la presidencia de Cárdenas, ¿sí? Que es ya en los años 30, del 34 al 40, es la presidencia de Cárdenas. Entonces, en ese momento, pues se tienen que hacer dos cosas. Nuevamente, reconstruir después de una guerra, pacificar, ¿no? Y pacificar un país profundamente dividido, porque muchas veces nos hablan de la Revolución Mexicana como este movimiento de todos contra Porfirio Díaz, ¿no? Pero en realidad hay que entender que en la Revolución había muchos proyectos de nación distintos. Entonces no es lo mismo ser carrancista que ser obregonista, que ser zapatista. Incluso como inicia la revolución va a ser muy distinto a cómo termina, ¿no? La revolución inicia con un movimiento antirreeleccionista, un movimiento por elecciones libres, con Madero, pero luego se mete ahí Zapata con la lucha agraria, que Madero ni la tenía en la cabeza, porque Madero era un hacendado, entonces ¿cómo le iba a dar las tierras a los peones? ¿No? Pues no, desde luego eso no estaba en el proyecto de Madero. Entonces poco a poco se van incorporando estos otros proyectos a la revolución, y va a haber pugnas por el poder, porque cada uno cree que sabe lo que México tiene que ser y cada uno tiene sus intereses, por eso se matan entre ellos también para que el que quede es el suyo, ¿no? Entonces va a ser un momento interesante finalmente cuando llega Obregón, porque Obregón como que le toca decir, bueno, ya, tenemos que poner orden aquí y tenemos que encontrar la manera de unir todas estas voces en un solo proyecto de nación. Y ahí tiene a José Vasconcelos, de secretario de Educación Pública. Y José Vasconcelos es, de verdad, personajazo. Terminó siendo nazi, es algo que hay que decir, pero en esa época seguía siendo bueno, ¿no? En esa época seguía siendo interesante. Y entonces Vasconcelos se le ocurre esto de la raza cósmica, que no es raro que terminara siendo nazi. Algo tenía este señor con la raza, algo tenía con la raza. No hay que olvidar el lema de la UNAM, por mi raza hablará el espíritu, también una frase hecha por José Vasconcelos. Pero bueno, él justo en 1925, cuando están haciendo el Art Deco, escribe La raza cósmica. Y la raza cósmica es esto que les decía, que los mexicanos somos la mejor raza del mundo mundial, porque según él, México es el único país donde se unieron las 5 razas del mundo: la indígena, americana, la europea con los españoles, la árabe, porque no hay que olvidar que España tiene un contacto histórico con el mundo árabe. La mayoría de las cosas que pensamos que son muy españolas en realidad son árabes, como la guitarra, el azafrán, todas estas cosas son árabes. La raza negra, ¿no? Todos los afrodescendientes esclavizados que llegan aquí, y la raza de Oriente Lejano, de Asia, China, Japón, Filipinas. ¿Por qué? Porque Filipinas era parte de la Nueva España y hubo mucho comercio e intercambio con China a través de las Filipinas en el México del Virreinato. Entonces, José Vasconcelos dice, aquí se formó una cultura muy especial porque tiene influencias de todas las culturas del mundo, y eso para
esa época y el proyecto que Vasconcelos impulsa significa que todo lo que hacen los mexicanos es hermoso y perfecto. O sea, todo lo que hacen los mexicanos es arte, llámese una artesanía, un edificio, una pintura. Los mexicanos tienen una creatividad y una cultura innata que es casi parte de su ADN, ¿no? Por eso a los gringos les interesa mucho el vasconcelismo, ¿sí? Y entonces en esta idea de la raza cósmica, de esta mexicanidad increíble, pues caben todos los proyectos, ¿no? O sea, no importa, para empezar, no importa qué mezcla étnica eres mexicano porque tienes esa mezcla étnica, ¿no? Entonces no importa si eres de origen libanés, no importa si eres de origen europeo, no importa si eres indígena puro, cabes en la raza cósmica, ¿no? Entonces eso ya genera una unificación. Pero esta idea de que nomás por ser mexicanos somos lo mejor del mundo, pues claro que es algo con lo que todos se van a identificar, ¿no? Entonces esta es como un poco la base de este proyecto de nación. Tiene muchas otras aristas en las que no me voy a meter, pero lleva también una reivindicación de lo indígena, ¿no? Esta búsqueda de lo mexicano, lo puramente mexicano, va a haber dos corrientes. Una reivindicación del México colonial, que en la arquitectura nos va a llevar al estilo colonial californiano, las casas de Polanco, por ejemplo, hay en la del Valle también, hay en la Nápoles, ¿no? Esta búsqueda de lo mexicano en lo colonial, que es ese momento de mezcla de la raza cósmica, de mestizaje, que va a ser digamos, el concepto central del vasconcelismo va a ser este mestizaje. Y por otro lado, los que quieren regresar a lo puramente mexicano, que es lo indígena, lo prehispánico. ¿Por qué? Porque también lo extranjero, lo europeo, representa el porfiriato. Piensen en los grandes edificios del porfiriato, para ponerlo en términos arquitectónicos, ¿no? El Palacio de Bellas Artes, hecho por un italiano en un estilo francés. El Palacio de Correos, hecho por el mismo italiano en un estilo neogótico. El Palacio de Comunicaciones, o Imunal, hecho por otro italiano, Silvio Contri, estilo neoclásico, ¿no? La colonia Roma, el gran proyecto urbano de Porfirio Díaz, hecho por dos gringos y un inglés. Entonces todo se va a percibir como un proyecto cultural que le da preferencia a lo extranjero en este afán por parecernos a Europa, ¿no? Y que deja fuera lo mexicano. Hay un momento en los años 20 que es muy importante para entender cómo esto se va como filtrando también en la arquitectura y el arte, este sentimiento anti-europeo o anti-extranjero, es la exposición que hacen en 1921 por la consumación de la independencia. En 1910, por el centenario del inicio de la independencia, Porfirio Díaz hace una exposición de arte europeo. Y pues los artistas mexicanos se quejan muchísimo, ¿no? De hecho, el arte juega un papel muy importante en la revolución, porque en 1911 hay una huelga en la Academia de Arte, por ejemplo, porque también se percibe que se está dando una preferencia al estilo de enseñanza europeo, a los maestros europeos, ¿no? Entonces los artistas mexicanos se indignan, hacen una exposición alterna en 1910, no oficial. Entonces cuando en el 21 le toca a Obregón y a Vasconcelos hacer este centenario de la consumación de la independencia, dicen ahora sí nos vamos a ir con todo en lo mexicano, ¿no? Entonces hacen una exposición de artesanía y arte popular, hacen una exposición de arte mexicano, ¿no? Entonces vemos cómo esta idea de regresar a los orígenes mexicanos comienza a cobrar mucha importancia, y en ese contexto el muralismo también, y el muralismo se vuelve el único movimiento de vanguardia en México que va a tener un impacto en Occidente. Eso es muy importante. O sea, el muralismo se vuelve algo tan significativo que va a tener un impacto en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y el muralismo está sentado en estas ideas, las ideas del mestizaje, del nuevo proyecto de nación, de lo mexicano, de la revolución como este mito fundacional del Nuevo México, ¿no? De este proyecto de nación, y de la modernidad, ¿no? Es un movimiento de vanguardia que representa la modernidad. Y esto lo vamos a ver reflejado en la arquitectura de distintas maneras, ¿no? Primero, bueno, aquí les traje algunos ejemplos de la colonia Condesa y la Roma, que seguramente reconocerán. Estos dos de la Condesa, los de los dos extremos, están por el Parque México, y son quizá los mejores ejemplos de este primer Art Deco mexicano. Vemos todas estas características que ya les había mostrado en algunos ejemplos de Estados Unidos y europeos, ¿no? La geometría está muy presente, incluso a tal grado que hay
una simetría perfecta, ¿no? O sea, si tú haces una línea diagonal en la fachada, vas a ver exactamente lo mismo de ambos lados, ¿no? El juego de volúmenes, o sea, cómo tienen, por ejemplo, esta especie de marquesina que sale como un techito, ¿no? Esto también es bien interesante porque vemos como el cine se vuelve algo importante para la arquitectura en esa época. Tienen que pensar que el cine también es una tipología a la que nunca antes se habían enfrentado los arquitectos. Habían hecho teatros, pero nunca habían hecho cines, ¿no? Entonces, en los años 20, cuando empieza realmente la explosión del cine, pues también se van a volver locos imaginándose cines increíbles, ¿no? Y la marquesina, por lo tanto, también se vuelve un sinónimo de modernidad, porque viene del cine, ¿no? También estos planos que generan los volúmenes, donde si se fijan en las portadas, sobre todo fíjense aquí en el edificio San Martín, los relieves se van como metiendo, ¿no? Entonces genera también como estas secuencias de planos, y fíjense también como en estos elementos que tiene a los lados, como estas columnas donde también hay muchos volúmenes, ¿no? Es como una pilastra, que podría ser solo una pilastra sencilla, adosada al muro, pero le ponen un montón de cosas ahí para generar contrastes de volumen, contrastes de luz. La manera en la que le pega el sol a estos edificios va a generar sombras distintas a lo largo del día, precisamente porque tiene todos estos volúmenes y estos relieves, ¿no? Y luego también algo que es bien interesante es la secuencia como de cómo entra uno al edificio, que esto es algo bien difícil de entender en fotos, pero fíjense como aquí de la izquierda hay una rejita. Entonces, como que pasas la reja, pasas del espacio público de la calle a una primera transición al espacio privado, que es la rejita, ¿no? Y luego abres la puerta y una vez que entras hay un vestíbulo. Y luego del vestíbulo ya pasas a tu departamento, ¿no? Entonces te va haciendo esta transición entre espacio público y espacio privado, que además es una transición que se va generando también con la luz. Pasas de la luz exterior a interiores muy oscuros, solo iluminados por pequeños puntos de luz, como sucede con el Palacio de Bellas Artes, por ejemplo. Si lo piensan, el interior del Palacio de Bellas Artes es bastante oscuro, como que el mármol es oscuro, hay poca luz, no hay una luz cenital que ilumine todo, son solo como estas luces ambientales, ¿no? Y eso es súper interesante, no solo por este juego de luces que les decía, por la irrupción de la electricidad, sino porque muchas veces este tipo de cosas se le atribuyen a Barragán, ¿no? Como el primero que empezó a experimentar con esto. Cuando van a la Casa Giraldi o a la Casa Barragán, seguro les van a explicar esto, ¿no? De cómo genera como estos vestíbulos donde entras como la oscuridad y luego ya pasas a un lugar más iluminado, y ¿no? Poco a poco te va haciendo esta transición de la calle a la casa. Bueno, desde el Art Deco eso ya estaba presente, ¿no? Y luego aquí del lado derecho también fíjense en la forma que tiene la puerta. Esa forma te va haciendo como una forma escalonada de pirámide, ¿no? Lo mismo que habíamos visto en los edificios de Nueva York. Entonces vemos como estos elementos también del México prehispánico se empiezan a incorporar a la arquitectura, y obviamente en México cobra relevancia a partir de lo que les decía, de este indigenismo que había a raíz de la revolución, ¿no? Y también algo que olvidé mencionar, perdón, del edificio San Martín, que también lo vemos acá, en los contrastes de color. Fíjense en los zoclos. Se usan mucho los zoclos en la arquitectura Art Deco para generar esos contrastes de color simplemente con los materiales, ¿no? Del lado izquierdo vemos un mármol rojo, del lado derecho un mármol negro. Y luego los elementos decorativos, fíjense cómo las luminarias que hay en la fachada combinan perfectamente con las herrerías, combinan con las formas de las puertas, o sea, hay esa armonía en la decoración. Y en la que tienen al centro incluso la tipografía del edificio, ¿no? También se ve un poco en el edificio San Martín y el edificio Tehuacán, pero en el edificio medio realmente es increíble, ¿no? Como la tipografía es casi como un elemento arquitectónico. Y nuevamente vemos ahí los juegos de volúmenes y la greca. Fíjense cómo la greca como prehispánica aparece ahí en medio, cortando el edificio, ¿no? Entonces, digamos, estos son algunos ejemplos como muy emblemáticos. Aquí les traje algunas otras imágenes de esto. Estos elementos decorativos del lado izquierdo en el barandal, de nuevo, son casi totalmente abstractos, son casi totalmente geométricos, pero también piensas, podría ser una planta, ¿no? En Bellas Artes es bien bonito porque hay cactus, no sé si lo han notado, ¿no? Que de pronto la herrería, si te fijas bien, como que de primera mirada podrías hacer una forma geométrica, pero luego ya ves que son cactus, ¿no? Para dar esta imagen de lo mexicano. Lo mismo del lado derecho. Y
En medio les puse un edificio del que ahorita voy a hablar un poquito más, que es el edificio de la Nacional, pero quería ponerles esta perspectiva porque aquí queda muy claro lo del juego de volúmenes. Y bueno, esto es obviamente un mural de Diego Rivera en Palacio Nacional, ¿no? Para que se den esta idea de cómo había esta idealización del México prehispánico, que se tiene que entender como parte también del contexto en el que se está produciendo este tipo de arquitectura. Y aquí vemos los ejemplos ya propiamente de este neoprehispanismo en la arquitectura Art Deco, ¿no? Entonces es bien interesante porque estos edificios representan la modernidad mexicana en dos sentidos, ¿no? Por un lado, todo esto que hemos hablado de el aprovechamiento de los materiales nuevos, la construcción de rascacielos, ahorita vemos dos ejemplos muy emblemáticos, de el juego de volúmenes, el juego de iluminación, la armonía, todos los elementos que hay en el Art Deco europeo y estadounidense, pero aquí se tropicaliza, ¿no? Aquí se le da esta identidad mexicana para ver que esa modernidad es nacionalista. Ese proyecto moderno está presente, pero es un proyecto moderno que está asentado en la historia de México, en nuestras raíces indígenas, en nuestra gran cultura e historia, que es pues el centro del nacionalismo revolucionario. Del lado izquierdo es el Palacio de Bellas Artes, estos como dioses narigudos mayas, y del lado derecho es el edificio de la WYMCA en la calle de Morelos, en el centro histórico, a través del artículo 123. Y como es un edificio dedicado al deporte, lo que ahí representa son como deportistas mayas. Hay otros relieves donde se ve que están jugando como juego de pelota y todo esto, ¿no? Eso también es bien bonito porque algo que nos ayuda mucho a los historiadores de la arquitectura del Art Deco es que realmente estos relieves tienen que ver con el tema del edificio, ¿no? Entonces, es bien fácil saber para qué se usaba originalmente un edificio viendo los relieves. Se lo agradezco mucho, gracias a arquitectos Art Deco, porque por ejemplo el de Telmex en el Tabacalera tiene un teléfono y unos rayitos, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes que era el edificio, ¿no? Lo que es muy interesante también es cómo en esto se incorporan también artistas, es decir, estos relieves están hechos por escultores, ¿no? Los pintores además en estos edificios hacen murales, entonces se cumple también esta idea de la arquitectura como obra de arte total aquí en México a través de la incorporación de estos elementos ornamentales. Y aquí nada más para que vean cómo esto no es plenamente mexicano, este edificio que están viendo aquí es en San Francisco, es un edificio estilo maya en San Francisco, que se llama así, el 450 Sutter. Y todos los relieves que hay ahí se supone que están inspirados en arte maya. Fíjense acá en esta figura, fíjense aquí en las grecas. Y eso es bien interesante porque en Estados Unidos esto se conoce como Mayan Revival. Y era una corriente importantísima del Art Deco allá. Tienen también, no sé si han visto Blade Runner, ahí aparece uno de los edificios de Mayan Revival más hermosos que existen. Donde vive la replicante Rachel, es un edificio de Frank Lloyd Wright, es la Ennis House. Él fue de los que más experimentó incorporando elementos de la arquitectura maya a la arquitectura moderna, pero en todo Estados Unidos lo vamos a ver mucho en California, por obvias razones, ¿no? California tiene un vínculo directo con México históricamente, entonces en California hay muchos, en Los Ángeles hay un hotel azteca, o sea, de verdad estaban como muy locos con esto. Le llamaban Aztec Airways a algunos de estos edificios, que es como ondas aéreas aztecas, no sé, se traían un rollo ahí como bien loco, pero les encantaba hacer cosas con esta influencia prehispánica, ¿no? Inicia por esto que les decía de la forma escalonada de los rascacielos y ya se les vuela la cabeza, porque también algo que es bien interesante del contexto estadounidense, pues es que ellos están buscando otros referentes fuera de Europa. ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial ellos se consolidan como la potencia del mundo, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no se involucraba mucho en los asuntos del mundo, salvo cuando querían invadirnos a nosotros, ahí sí les interesaba lo que pasaba en el exterior. Pero fuera de eso, realmente los gringos eran muy herméticos. Y a partir de la Primera Guerra Mundial, entran a la guerra y se coronan como los salvadores del mundo, ¿no? Porque es gracias a que entra Estados Unidos al final que se gana la guerra, bueno, que los aliados ganan la guerra. Y entonces, pues ellos van a decir, salvamos a Europa, ¿no? O sea, si nosotros Europa hubiera desaparecido.
Entonces, ¿por qué los estamos imitando en nuestra arquitectura? O sea, ¿por qué hacemos cosas neoclásicas y neogóticas si no somos mejores que ellos, ¿no? Además, en los años 20 también se consolidan como la potencia económica del mundo, ¿no? Hasta el crash de Wall Street, ¿no? Pero los años 20 en Estados Unidos se conocen como los Golden Twenties, porque era una época de mucho dinero, en parte gracias a estas industrias que les comentaba, el acero, los automóviles, ¿no? Estados Unidos crece económicamente muchísimo. Entonces ellos empiezan a buscar referentes para estos rascacielos, como el Rockefeller Center, como el Empire State Building, todos estos edificios que son realmente la muestra de Estados Unidos como potencia política y económica, ¿no? O sea, hay que entender que la arquitectura es la manera en la que el poder se hace visible en el espacio público, ¿no? Y entonces, si bien no es un poder político, es un poder económico. Son estas grandes industrias y estas grandes empresas. O sea, este tipo de arquitectura la vamos a ver en bancos, en tiendas departamentales, en edificios de negocios, ¿no? Y no solo va a haber referentes prehispánicos, va a haber muchos referentes prehispánicos, por esto que les decía de México como el lugar donde entendieron lo que significa ser americano, pero también van a tener muchos edificios de inspiración egipcia, de Mesopotamia. ¿Por qué? Porque están buscando grandes civilizaciones que se crearon sin la intervención europea. O sea, grandes civilizaciones que existieron antes de entrar en contacto con Europa. Porque ahí están viendo como los orígenes o las bases de su propia cultura moderna, ¿no? También porque Estados Unidos es una nación muy joven, ¿no? Digo, más allá de la historia de los pueblos nativos, la historia de Estados Unidos como nación es bastante reciente, ¿no? Entonces, por eso están buscando estos otros referentes alrededor del mundo. Y esto es súper interesante porque entonces este nacionalismo arquitectónico que vaya en el Art Deco mexicano, pues irónicamente nos viene de Estados Unidos, ¿no? Por todos estos artistas, arquitectos que están yendo de México a Estados Unidos, están viendo todas estas cosas y traen las ideas a México, ¿no? Y esto es otro ejemplo de cómo incorporamos esas ideas estadounidenses, es el rascacielos. El rascacielos se vuelve el sinónimo de modernidad por excelencia, ¿no? O sea, si no tienes un rascacielos no puedes decir que eres una nación moderna, una ciudad moderna. Y aquí vemos como, igual en México, reinterpretan esta idea de la forma escalonada, también desde referentes prehispánicos, cosa que ya los gringos estaban haciendo, ¿no? Entonces aquí tenemos del lado izquierdo el edificio de la Nacional, ambos son inician la construcción en la década de los 30, el edificio de la Nacional en el 33, el edificio de Correos que se inicia a finales, me parece en el 36, pero se inaugura hasta los años 40, y vemos cómo aquí se utiliza también esta forma escalonada. Quizá el referente prehispánico es más obvio del lado izquierdo, que es la de la Nacional, ¿no? Vemos esta forma totalmente de basamento piramidal y el juego de volúmenes que ya les había mostrado. Y fíjense en el elemento que hay como coronando todo el conjunto. Ahí, esto está inspirado en el Templo Mayor. Y es bien interesante porque, bueno, Ortiz Monasterio, los dos son de Ortiz Monasterio, por cierto. Lo decía así, y es muy interesante porque en los anuncios de la época, sobre todo la empresa de concreto que participó en este edificio, hacía muchos anuncios, pues como muy orgullosamente anunciándose como proveedor del edificio de la Nacional, porque fue el primer rascacielos mexicano, ¿no? Entonces haber sido proveedor de ese edificio era motivo de mucho orgullo. Lo anunciaban con imágenes de pirámides y diciendo el nuevo Anáhuac y estas cosas así como muy, pues sí, muy chistosas, la verdad, vistas ya en retrospectiva, ¿no? Pero estaban así como viajados con que estaban haciendo la nueva Tenochtitlan. Y entonces está totalmente inspirado en ese tipo de arquitectura que, si piensan, las pirámides son esta forma de basamento piramidal, ¿no? Como trapezoide, con los tocalis, que son los pequeños templos que están arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que están tratando de imitar aquí, precisamente, ese tipo de estructura. Y a propósito del concreto, solo como dato curioso, el edificio de la Nacional es el primer edificio en México que utiliza concreto. Y luego del lado derecho tenemos cómo también estas formas se van sofisticando y se van también simplificando en el Art Deco, ¿no? Vemos esta diferencia de lo que yo les he mostrado es la última mitad de los años 20, principios de los años 30, y ya lo que vemos en el edificio de la Lotería Nacional, el edificio El Moro, del lado derecho, es como en lo que deriva todo esto,
que va a ser ya el paso a lo que conocemos como movimiento moderno, racionalismo, estilo internacional, ¿no? Le Corbusier y sus cuates. Esto ya va a ser el paso hacia eso, la transición hacia eso, donde aquí sí ya no hay ornamentación con estos relieves alusivos al edificio, a su uso. Acá en la Nacional no lo ven, pero por ejemplo aquí todavía hay relieves en esta parte de mármol negro abajo, ¿no? Aquí ya no vemos eso. Si hay elementos decorativos aquí sí ya totalmente geométricos, o sea, ya ni siquiera nos dan a entender una plantita, una figura humana, nada. Y si bien sigue teniendo la forma escalonada, lo tiene de una manera mucho más simplificada, ¿no? Ya no te hace pensar de inmediato en una pirámide, ya es otra cosa, ¿no? Y algo que también es muy interesante es que aquí vemos cómo están todavía utilizando estas ventanas verticales en el edificio de la lotería para resaltar la altura y la verticalidad del edificio, que a ver, ahorita si lo vemos no nos parece muy alto, ¿no? Seamos sinceros, pero piensen que cuando construyen la Lotería Nacional tuvieron que pedirle un permiso al presidente porque interrumpía las rutas de vuelo. A mí me da un poco de ternurita, la verdad, que eso interrumpiera las rutas de vuelo, pero realmente fue un edificio muy importante por la altura que logró, ¿no? Y esto ya es un estilo del Art Deco, que es, digamos, lo último, ya hacia los años 40, que se conoce como Streamline, que Streamline es como aerodinámico. Y es bien bonito porque aquí vemos justo esto que les decía, ya de una manera mucho más clara, que es la influencia del automóvil, del tren, del barco, del avión, ¿no? ¿Por qué? Porque piensen en los coches de esa época, el frente es como redondito, ¿no? Son como coches gorditos, como que también son algones, ¿no? Tienen así como sus formas redondeaditas atrás, y eso es lo que están tratando de imitar también en la arquitectura. Entonces el edificio de la Nacional, si se fijan, tiene como esta ligera curva, ¿no? En su estructura, además desde luego de estos volúmenes, ¿no? Y quizá es uno de los mayores ejemplos de ese tipo de arquitectura Art Deco en México es el edificio Ermita de Juan Segura, ¿no? Que si lo ven, podría ser un barco. Por eso es de los mejores ejemplos que hay de este estilo de Art Deco para mi gusto, ¿no? Incluso si piensan, hay muchos edificios Art Deco que tienen las ventanas circulares, no sé si lo han notado, precisamente porque son como ventanas de barco, de ahí viene esa forma circular, ¿no? Y aquí lo que hace Segura es bien interesante porque toma esta forma como de barco, simplemente por una cuestión práctica, porque el terreno que le dieron era prácticamente imposible. O sea, el terreno que le dieron era un terreno de la familia Mier y Pesado, que construyen este edificio, pues literalmente para vivir de sus rentas, ¿no? Los Mier y Pesado tenían muchas instituciones de beneficencia, entre ellos una casa de retiro para ancianos, entonces las rentas de la ermita eran para sostener la casa de retiro, ¿no? Entonces construyen esto como un modelo de edificio para alquiler y le dan a Segura el terreno donde estaba su casa en Tacubaya, que a la entrada tenía esta forma triangular, y entonces Segura lo aprovecha de esta manera, ¿no? Y aquí vemos como, de nuevo, en el estilo Streamline, no es que desaparezca por completo todavía la ornamentación, pero sí es más geométrica, sí es más abstracta, ¿no? Fíjense aquí en estos elementos, en los barandales, ¿no? En las puertas. Y bueno, en el caso del edificio en sí, tiene como muchos elementos que también pueden ser como ornamentales, pero que siguen una función. Por ejemplo, estos alerones, ¿no? Que tiene arriba o que tiene en las ventanas, los que tiene en el techo eran simplemente para los ductos de ventilación, era para disimularlos, ¿no? Entonces vemos como también esta idea de que la forma sigue la función, que también creemos que es mucho posterior, ya está presente en muchos de los edificios y de las obras Art Deco desde los años 30, ¿no? Entonces, bueno, con esto termino. Este era el último ejemplo del que les quería platicar, pero no sé si tengan también preguntas, dudas. También creo que estaría bueno abrir un poquito la conversación. O también quejas, ¿no? Ahorita te dan el micrófono. Señorita Duncan,
La perspectiva que tiene usted, me imagino, como historiadora, hace que hable de muchísimas cosas. Ya los mareé, pero no tanto de marea, pero toca muchísimos temas muy complejos, muy rápidos. Lo que le iba a comentar para que sea breve para los demás es, usted nos presenta un acercamiento al Art Deco a través del entendimiento de un historiador. Normalmente los teóricos, los historiadores, los economistas, buscan patrones en la realidad para, a través de esos patrones, tener un entendimiento. Si todos los humanos caminan, seguramente si camina, pues es humano, ¿no? Hay cosas que caminan que no son humanas, pero no necesariamente es tema de ahorita. Entonces, con esto lo que le quería comentar es esto. Yo vengo ahorita de M. Von G. Contenidos, nosotros tocamos el tema de la arquitectura, pero nosotros el abordaje como arquitecto lo tenemos muy distinto. Nosotros no creemos, para empezar, que exista una arquitectura, no existe arquitectura, existen propuestas que la gente utiliza y la gente juzga y demás. Lo que existe sobre todo son arquitectos, porque ser arquitecto es una bronca, en todo tiempo. Y el arquitecto, sobre todo, para llevar una propuesta, necesita un gran cliente que se aviente con el arquitecto a generar un producto. Y de ahí lo que le comentaría es esto, a ver su opinión que pueda hacer. Nosotros tenemos el entendimiento más bien que las personas que vienen del siglo XIX entendían la vida de una manera muy limitada en todos aspectos. En el siglo XX hasta la gente vivió más, hasta el doble vivía la gente. Era un cambio muy radical. Y en esto, el acercamiento que había de las personas al todo, a los objetos, a la arquitectura, a todo, era muy preciosista. Y esto genera una forma de pensar muy figurativa. Todo esto que le digo que puede sonar muy complejo es que la gente veía las cosas y la belleza sumaba con belleza. Entonces yo en mi mesa tengo un tapetito, tengo además una tela y junto un muñequito y luego una tacita, todo junta y es más bonito. Así se entendía el universo. Hasta que llegan estas gentes del siglo XX que traen la abstracción, que es seca, es pinche, es radicalmente opuesto a la manera de entender el mundo. Así que la forma en que la gente entiende el Art Deco es que se divide el mundo en dos. La gente que está aceptando estas abstracciones, pero la gente que todavía está en ese pensamiento figurativo de lo bonito suma con lo bonito, vamos a hacerlo tan bonito. Y esto que le comento es vigente hoy en día, que hoy en día Occidente está muy acostumbrado a la abstracción, a que las cosas sean secas, a que una cosa sea una cosa, no una suma de cositas, lo cual choca con Asia, porque los asiáticos tienen un entendimiento figurativo, entre más cosas bonitas, pues más bonito, y eso genera que ya hoy en día los vehículos que se diseñan en China ya no se diseñan por occidentales, se diseñan por personas asiáticas, sean difíciles de asimilar por parte del mercado europeo. Como le comenté, la idea que tenemos es las cosas bonitas, entre más juntas con más bonitas, son más bonitas, distinto a la abstracción. No sé usted qué puede opinar de eso. Bueno, creo que es un tema muy complicado, pero yo también diría que, insisto, es que el contexto es importante, ¿no? En gran parte, ¿por qué en Occidente se fue perdiendo esta ornamentación? Tiene que ver con cambios en el pensamiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, creo que hay varios como personajes importantes. Sobre lo que dice de esta sociedad preciosista del siglo XIX, eso también tenía que ver con una manera de entender la realidad en esa época, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un pensador de la arquitectura y las artes decorativas muy importante, que es William Morris, que era inglés. Y William Morris decía que todo el mundo debería tener derecho a la belleza. Él era marxista, ¿no? Entonces, bueno, su postura viene desde el comunismo, ¿no? De la idea de que no solo las élites tienen que tener acceso a la belleza, sino que la belleza hacía mejor tu vida,
y que todos tenían derecho a la belleza, por lo tanto, también las clases obreras, ¿no? Entonces, esto también explica por qué, si él estaba produciendo tapices, muebles, ¿no? Y él tuvo una enorme influencia en Europa continental también, pues hay esta idea de que hay que hacer cosas bellas porque la belleza es buena, la belleza te hace bueno, ¿no? Había esta idea de que la gente que crece rodeado de belleza va a ser una buena persona. Entonces eso también tiene que ver con el pensamiento de la época, ¿no? Y en el caso de ya el siglo XX y cómo va avanzando esta abstracción de las formas, también tiene que ver mucho el pensamiento de la época. Ahí el otro pensador que quería mencionar es Adolf Loos. Adolf Loos escribe un ensayo que les recomiendo a todos que lean, que se llama Ornamentación y Crimen, ¿no? Y él básicamente lo que dice, y esto es antes de los años 20, de hecho, no me acuerdo el año exacto, pero es antes de los años 20. Y él lo que dice es que la ornamentación es un crimen porque implica la esclavización de la clase obrera. O sea que esta necesidad de producir cosas extremadamente ornamentales, lo que está haciendo es esclavizar a los que lo producen. Y que la manera de liberar a esas clases obreras es eliminando la ornamentación de la arquitectura. Eso es, digamos, en resumen, es una cosa obviamente mucho más compleja, pero en resumen eso es lo que él está proponiendo, ¿no? Entonces también vemos cómo esta ideología que comienza a cobrar más fuerza a partir de la Revolución Rusa, obviamente, en 1917, de hacer una justicia a la clase obrera, también está muy vinculada a la arquitectura. De hecho, la mayoría de los arquitectos de ese momento militan o son partidarios del comunismo. Entonces, también hay que entender cómo el pensamiento político, los movimientos sociales, el contexto histórico impactan en la arquitectura, que es lo que yo les decía al principio, ¿no? A veces cuando hablamos de arquitectura solo hablamos de las formas, pero muchas veces esas formas tienen un pensamiento detrás, ¿no? Y sobre todo lo vamos a ver con mucha fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial, esta idea de que hay que construir cosas fáciles, eficientes, rápidas de construir para darle esa justicia social a las masas. Entonces, pienso en la unidad habitacional. La unidad habitacional se puede construir porque hay una voluntad política y un interés ideológico en construir vivienda social para los más desfavorecidos. Y eso va a tener un impacto también en las formas de la arquitectura. Esto lo escribe Juan O'Gorman, por ejemplo. Juan O'Gorman, que es el que trae el racionalismo o funcionalismo a México, él escribe, después se entiende de esa corriente, pero él lo decía cuando hace sus llamadas escuelas del millón. En 1932 hace 25 escuelas con $1 millón. Y él lo hace en un estilo racionalista, porque dice, es la única manera que podemos construir tantas escuelas con tan poco dinero en un periodo tan corto de tiempo. Porque es una manera de construir eficiente, ¿no? Y él trae esta idea de Le Corbusier, de la máquina de habitar, ¿no? La arquitectura es la máquina de habitar y tiene que ser tan eficiente y tan rápida y tan barata como la producción industrial. Entonces, tiene que ver también con un pensamiento, con tenemos que darle justicia a las infancias que necesitan esas escuelas, que van a ser escuelas rurales, van a ser escuelas en barrios pobres, ¿no? Y la única manera de lograrlo es con este tipo de arquitectura. O'Gorman decía, es una arquitectura de emergencia. O sea, O'Gorman critica esta abstracción total de la arquitectura, el racionalismo, la termina criticando porque dice, es que no lo entendimos. El racionalismo era una arquitectura para solucionar una emergencia. En Europa era la Primera Guerra Mundial, en México era la Revolución. Después la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero en México y en el mundo lo hicimos el canon y se nos olvidó que la arquitectura también es arte. Y esa era la idea de O'Gorman, ¿no? Por eso se desmarca del racionalismo. Dice, esto nos sirvió en un momento crítico, pero ahora sí que la cagamos haciéndolo el canon de la arquitectura de aquí en adelante. Pero por eso te digo, es que depende también del pensamiento de cada arquitecto, depende del momento histórico, depende del contexto social, del contexto político. Entonces, siento que para entender las formas tenemos que entender todo este trasfondo, ¿no? Y si fuimos moviéndonos hacia la pérdida de la ornamentación y la preferencia por la abstracción, tiene que también ver con una ideología en la época en la que eso se volvió el canon en la arquitectura. ¿Alguien más tiene duda o comentario?
Hola Beca, un gusto. Gracias por esta plática llena de tanta sustancia y datos históricos extraordinarios. Ahí va mi pregunta. ¿Cuál fue la influencia del Art Deco mexicano en los países de Sudamérica con tanto contenido de Art Deco, países como Venezuela, Colombia, Argentina, por ejemplo? Fíjate que eso no lo he estudiado a tanta profundidad, pero sí hubo una influencia porque hay varios países que tienen muchos ejemplos de Art Deco. Colombia tiene, Venezuela también, Argentina, o sea, sí, los que mencionas todos tienen Art Deco. Y la influencia de México es fuerte en general en esa época en toda Latinoamérica. Entonces me imagino que también en la arquitectura, aunque como te digo no lo he estudiado a profundidad, ¿no? Pero la influencia de México, digamos, en Latinoamérica, en ese periodo va a ser muy importante. Por esto que les decía que el muralismo se convierte en el primer movimiento de vanguardia de Latinoamérica que impacta en Occidente, ¿no? O sea, es el primer movimiento de vanguardia no occidental, digamos, que tiene una influencia. No es el único movimiento de vanguardia de Latinoamérica, Brasil va a tener uno muy importante, ¿no? Pero no tiene ese eco en el mundo occidental que tiene el muralismo. Y eso va a convertir a México en una capital, la Ciudad de México particularmente, pero México como país, en una capital del arte, que es pues, un lugar en el que no había gozado antes, ¿no? Entonces vamos a ver, si piensan en artistas extranjeros que estuvieron en México en esa época, bueno, vienen un montón de fotógrafos, ¿no? Algunos de los fotógrafos más importantes en la historia de la fotografía, Cartier-Bresson, Paul Weston, ¿no? Edward Weston, perdón, todos ellos vienen a México. Vienen escritores, muchos escritores de Latinoamérica vienen en esa época también, como a también registrar ese México revolucionario, ¿no? Neruda, por ejemplo, viene aquí, Gabriela Mistral, ¿no? Hay mucho interés por entender qué es lo que está pasando en México, también como un ejemplo para el resto de Latinoamérica. Entonces, si lo hubo en la literatura, en las artes visuales, pues me imagino que también desde luego en la arquitectura. Gracias. Hola Beca, ¿cómo estás? Gracias por esta increíble plática. Gracias, gracias. Al principio dijiste que en México, especialmente en Torreón, hay mucho Art Deco. ¿Esto por qué? ¿Por qué fue? Bueno, normalmente lo que vamos a ver es que las ciudades que se van convirtiendo como en ciudades industriales importantes van a tener este tipo de arquitectura, ¿no? O que gozan de una cierta, como un cierto impulso económico. Entonces yo les mencionaba Torreón porque a mí me ha sorprendido ver todo lo que hay en Torreón, pero en Monterrey hay mucho Art Deco también, mucho se ha destruido con el paso de los años, pero hay Art Deco. En Mérida también hay mucho Art Deco. Entonces como estas ciudades que tienen como un empuje económico, comercial, van a tener este tipo de arquitectura, también porque como lo que les decía, ¿no? Se convierte en un sinónimo de la modernidad, tener este estilo Art Deco, y por estas formas decorativas se pueden adaptar muy fácilmente también, o sea, se pueden como tropicalizar muy fácilmente, ¿no? Entonces, en México hacemos cosas tipo aztecas, pero pues en Mérida desde luego hacen cosas como mayas, ¿no? O sea, es un estilo que se le puede dar esa identidad más local muy fácilmente, ¿no? Ahí sigues un poco las formas básicas y luego con los relieves, con estos detalles, le puedes ir dando ese estilo más local. Pero sobre todo tiene que ver con el crecimiento, o sea, Torreón entiendo que crece mucho en esa época, ¿no? Nuevo León igual, o sea, como que son ciudades donde hubo un crecimiento industrial y económico muy importante. Muchas gracias, soy tu fan. Muchas gracias por venir. Mucho. Hola, bajo tu estudio, bajo todo lo que has visto, ¿cómo veían a México en esa época en cuestiones del Art Deco y qué impacto tuvo? Ahorita el compañero comentaba un poco hacia Latinoamérica, pero ¿hubo algún impacto así monumental a nivel Europa, algunos países, al ver que se estaba haciendo Art Deco en México? Yo creo que más bien la influencia es esto que les decía, que voltean a ver el arte prehispánico como un referente. No tanto la arquitectura mexicana todavía. O sea, creo que la arquitectura mexicana como tal empieza a tener repercusiones internacionales más bien en la época de Barragán, ¿no? de este momento. Más que el Art Deco mexicano, el interés es
por el arte prehispánico y por la arquitectura prehispánica. Y eso sí va a tener un impacto muy, muy fuerte. Como les decía, no exclusivamente México, porque otro tipo de culturas, también incluso la cultura griega, ¿no? El Rockefeller Center tiene toda la onda de relieves griegos y así, ¿no? Pero hay una búsqueda en el pasado, como por esas formas de la modernidad, que también es algo que se ve en las vanguardias, ¿eh? O sea, el cubismo no se entiende sin una mirada hacia las culturas africanas, por ejemplo, ¿no? Es un momento en el que hay como esta idea de que en el pasado primitivo, como le decían, está la primera modernidad, porque si piensan, mucho del arte de estas culturas tiene mucha abstracción, ¿no? Entonces, en la búsqueda por la abstracción en el arte, en la arquitectura, pues voltean a ver los referentes históricos, ¿no? Entonces voltean a ver a las culturas africanas, a las culturas prehispánicas, a las culturas del Mediterráneo. Los etruscos, por ejemplo, le fascinaban a Picasso. También un poco hacia Asia, Mesopotamia sobre un referente importantísimo. O sea, lo mismo que les decía de que había ensayos sobre la pirámide prehispánica como referente para el rascacielos, también lo había del Sigurat mesopotámico, ¿no? Entonces, creo que es más bien como la mirada hacia la antigüedad de México, no necesariamente hacia la arquitectura mexicana, mientras que sí lo hubo hacia la pintura mexicana, ¿no? O sea, más que voltear a ver el art déco particular de México, estaban viendo el muralismo, no tanto, digamos, en el panorama internacional, ¿no? No tanto la arquitectura. Hola, yo también soy tu fan, Peca. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es algo así como ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque creo que muchas veces la parte legal es la que incentiva al arquitecto a resolver estos problemas, ¿no? Y entonces, específicamente en el Ermita, que es un edificio que amo mucho y tuve la oportunidad de hospedarme ahí y me pareció brutal entrar, la duda es el diseño urbanístico que del Ermita, que me parece tan interesante, es la parte mixta, ¿no? O sea, el uso de suelo mixto, que era habitacional, pero abajo era comercial, pero también tenía cine, pero... Entonces, ¿qué consideras? Digo, el Art Deco es un tema de modernidad, por lo tanto, los cambios también legislativos tenían que ver con la modernidad, pero ¿qué fue antes? Como la búsqueda de estos usos mixtos y aprovecharlos entonces desde la arquitectura en este tipo de diseños, o al revés, ¿no? Como la arquitectura impulsando que la ciudad se viviera desde un lado quizá un poco más cosmopolita, ¿no? Esa es una. Y la segunda es, me causa una intriga cuando dices que el Art Deco viene de la renuncia al historicismo, ¿no? O sea, como ya no queremos que se parezca a nada. Y sin embargo, mencionas que México empuja como un neomaya, ¿no? O sea, como estas figuras que queremos que se parezcan a las pirámides. Entonces, quiero saber si esto es como una postura tuya respecto a el neomaya, o realmente hay como un shift respecto a, bueno, siempre sí queremos que se parezca a algo, ¿no? Esas son como las dos en general. Bueno, de la primera la verdad desconozco, no sé si la legislación fue antes o después. Lo que sí es que de alguna manera los edificios de uso mixto ya estaban presentes en la historia mexicana, te diría desde el virreinato. O sea, la mayoría de estos grandes como palacios coloniales que vemos en el centro, o pienso en edificios como el Colegio Vizcaínas, muchos tenían accesorias, que las accesorias son como locales. Entonces lo que sucedía es que en la planta baja eran los establos, las cocinas y las accesorias que rentaban como locales, y realmente las familias vivían arriba. Entonces eso siempre estuvo de alguna manera, digamos, en una escala mucho menor que lo que sucede en el Ermita, que hasta cine tiene, ¿no? Pero sí había ya un antecedente pues bastante arraigado, ¿no? Incluso había familias ya en las casas más pequeñas que les llaman, se me fue el término, que en la planta baja tienen el negocio y arriba viven también, o sea, pero eran casas como chiquitas, de taza y plato. Eso ya sucedía desde el México colonial. Entonces, no, ahí sí no estoy muy segura. Lo que sí es que la Ermita es de los primeros que tienen ese uso mixto con cine, restaurantes, ¿no? Como el primer antecedente de esto que estamos viendo, donde estamos ahorita. Y sobre tu segunda pregunta no, o sea, es algo que sí sucede, sí hay un cambio. O sea, el Art Deco, como les digo, como que es, digamos, la postura que tengo yo, porque hay dos, o sea, los que estudiamos esto tenemos dos ideas.
Los que piensan que el Art Deco es una ruptura total de todo lo que venía antes y los que pensamos que es algo que va derivando del Art Nouveau y esto que les contaba el Jugendstil, ¿no? Y en un principio sí, como les decía, la exposición de artes decorativas, que es como el momento donde nace el Art Deco como tal, dice cero historicismo, ¿no? Seamos plenamente modernos. Pero hay un cambio, y ese cambio es muy interesante porque no solo sucede en México, ¿no? Les explicaba el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos casi no puedes ver un edificio Art Deco sin algún referente histórico a algo, o sea, Grecia, Egipto, Mesopotamia, México, o sea, les encanta. En Europa también hay algunos ejemplos. No sé si han ido a la tienda Harrods de Londres. Es muy famosa su escalera eléctrica porque parece que está metida en una pirámide egipcia. Entonces, bueno, hay como, eso sí es una cosa un poco como de mal gusto, pero a la vez me gusta. Sí, o sea, como que eso, y hay como, tiene que ver con ciertos momentos también de la historia, ¿no? Esto no te lo explicas sin el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en Inglaterra están haciendo cosas egipcias? Porque Howard Carter era inglés y él descubre la tumba de Tutankamón, ¿no? Entonces los ingleses se obsesionan con Egipto. En el caso de México y Estados Unidos están en este proceso de consolidación de sus naciones americanas, mexicanas americanas, entonces voltean a ver lo prehispánico, ¿no? Pero sí tiene que ver más con esos procesos, como que en un principio quieren la ruptura total con lo histórico, pero los intereses políticos, sociales, también se empiezan como a filtrar ahí, ¿no? Y entonces el Art Deco termina por convertirse en un estilo sumamente historicista. Bueno, pues yo creo que ya con estas preguntas y comentarios podemos ir cerrando esta charla, pero Beca, pues muchísimas gracias por pues, compartirnos todo este relato, ¿no? De la arquitectura que se desdobla también a lo social, a lo contextual, todo eso, ¿no? Pues el arquitectural, pues sí, es una cosa que se va transformando, ¿no? Junto con nosotros. No, pues muchas gracias, Carla, por la invitación. Gracias, Arte Abierto. Y gracias a todos ustedes por pasar su sábado aquí conmigo. Sí, está. Igual hasta tenemos todavía agüitas y cervezas, por si alguien quisiera